Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentraremos en un tema fundamental para entender la estructura política de Estados Unidos. La diferencia entre democracia y república. Puede parecer sencillo, pero estos conceptos están en el corazón del sistema estadounidense y han sido objeto de debate desde la fundación del país. ¿Sabías que Estados Unidos se define como una república, aunque a menudo se le llama democracia? Acompáñanos hasta el final para descubrir por qué estas distinciones importan y cómo han moldeado nuestra historia y el presente. No te lo pierdas. Desde su fundación, los Estados Unidos se ha mantenido en una constante búsqueda de equilibrio entre dos conceptos de gobierno, profundamente arraigados en el pensamiento occidental: la democracia y la república. Aunque estos términos son usados a menudo como sinónimos, los padres fundadores entendieron que en realidad, estos representan ideas distintas y en algunos casos, contrastantes. La historia de cómo Estados Unidos eligió un sistema republicano y cómo la democracia se ha ido entrelazando en él. Es una crónica de ideales, debates filosóficos y de una evolución continua de derechos y participación. Para comprender esta distinción, debemos remontarnos al mundo antiguo, particularmente a Grecia y Roma. En la Atenas de la antigüedad, el concepto de democracia, o gobierno del pueblo, tomó forma en su expresión más directa. Los ciudadanos varones atenienses participaban de manera activa en la toma de decisiones, votando en asambleas que determinaban el rumbo de la ciudad-estado. Sin embargo, los límites de esta participación eran claros. Solo unos pocos ciudadanos tenían voz, y la mayoría de la población, compuesta por mujeres, esclavos y extranjeros, quedaba fuera del sistema. Por otro lado, la República Romana ofrecía un enfoque distinto. En Roma, la toma de decisiones se delegaba a representantes electos. Un sistema que permitía gobernar de manera más eficiente en un territorio vasto. Esta estructura republicana también buscaba un equilibrio en el poder mediante la creación de instituciones con roles específicos y poderes balanceados, lo que permitía un gobierno más estable y organizado. Estas ideas, junto con el pensamiento de la Ilustración europea, inspiraron profundamente a los fundadores estadounidenses. Cuando los líderes estadounidenses, como George Washington, Thomas Jefferson y James Madison, se embarcaron en la tarea de formar una nación, estudiaron estos modelos históricos para no repetir los errores de los sistemas antiguos. Al analizar los excesos de una democracia directa, como la de Atenas, se dieron cuenta de que la voluntad de una mayoría sin restricciones podía dar lugar a abusos y decisiones impulsivas. La idea de la tiranía de la mayoría era un temor real entre los fundadores. Los intelectuales de la época, influenciados por filósofos como John Locke, Montesquieu y Rousseau, defendían un modelo donde los derechos individuales y la separación de poderes fueran protegidos por una constitución. Estos principios de la Ilustración, sumados a las experiencias de autogobierno colonial, forjaron el carácter republicano de la nueva nación. Así, aunque inspirados por el espíritu democrático, los fundadores optaron por una república constitucional. Un sistema en el que la voluntad del pueblo se expresa a través de representantes y donde los derechos individuales son protegidos frente a las mayorías cambiantes. La Constitución, ratificada en 1788, estableció un gobierno dividido en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial, un equilibrio de poder que debía impedir que una sola entidad asumiera el control total. La idea de checks and balances, o frenos y contrapesos, permite a cada rama supervisar y limitar las acciones de las demás. De esta manera, se aseguraba que ningún grupo, partido o persona pudiera ejercer un poder absoluto, protegiendo así el sistema de gobierno y, en teoría, los derechos de sus ciudadanos. Los primeros artículos de la Constitución, junto con las 10 enmiendas conocidas como la Declaración de Derechos, sentaron las bases de la República estadounidense. Al mismo tiempo,
Estos documentos reflejan una aspiración democrática. La Cámara de Representantes, por ejemplo, se elige por votación popular y es la institución más cercana a la ciudadanía, mientras que el Senado y el presidente, aunque inicialmente elegidos por sistemas más restringidos, fueron democratizándose con el tiempo. Con el tiempo, el sistema estadounidense ha adoptado elementos de la democracia directa. La expansión del sufragio es uno de los ejemplos más destacados. Originalmente, solo los hombres blancos propietarios podían votar. Sin embargo, a lo largo de los siglos XIX y XX, los movimientos sociales lograron que el voto se extendiera a afroamericanos, mujeres y finalmente a todos los ciudadanos mayores de 18 años. Un caso emblemático en la historia de Estados Unidos es la aprobación de la 19ª enmienda en 1920, que otorgó a las mujeres el derecho al voto. A su vez, en 1965, la Ley de Derechos de Voto protegió a las minorías, especialmente a la comunidad afroamericana, contra la discriminación en las urnas. Estas victorias ampliaron la participación democrática, aunque siempre bajo el marco de una república constitucional que protege los derechos individuales. Para entender esta evolución, es esencial distinguir las características de ambos conceptos tal y como se practican en Estados Unidos. Número 1. Enfoque en los derechos individuales y la Constitución. A diferencia de una democracia pura, en la República estadounidense los derechos individuales están garantizados constitucionalmente. Aunque una mayoría decida por un cambio, no puede despojar a una minoría de sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión o la igualdad ante la ley. Número 2. Protección de la ley y las instituciones. En una república, las leyes y la Constitución son la base del sistema, y ninguna mayoría temporal puede violar estos principios sin enfrentar limitaciones. Así, aunque el poder emana del pueblo, este se regula mediante el respeto a los principios constitucionales. Número 3. Evitar la tiranía de la mayoría. Los fundadores temían los peligros de la democracia directa. Para evitar que una mayoría impulsiva tomara decisiones dañinas, se diseñaron salvaguardas republicanas que limitan el poder de la mayoría, protegiendo a las minorías de decisiones arbitrarias. La historia de Estados Unidos ofrece varios ejemplos donde este equilibrio entre democracia y república se pone a prueba. Uno de los casos más significativos es el de Brown vs. Board of Education en 1954, donde la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas. Aunque la segregación era aceptada y hasta defendida en algunas áreas, el sistema republicano, mediante la revisión judicial, protegió los derechos individuales de los estudiantes afroamericanos. Otro ejemplo es el derecho al voto. Aunque la mayoría de la población podía haber apoyado restricciones en épocas anteriores, la estructura republicana permitió que, con el tiempo y mediante enmiendas constitucionales, se lograra la igualdad en este derecho fundamental. La Corte Suprema y las enmiendas constitucionales han jugado papeles cruciales al garantizar estos derechos, evidenciando cómo el sistema republicano refuerza la protección de derechos frente a presiones de la mayoría. La combinación de democracia y república en Estados Unidos ha tenido una influencia profunda a nivel global. Este modelo ha inspirado a otras naciones a adoptar sistemas representativos y, en algunos casos, ha servido de referencia para la creación de nuevas constituciones. Durante el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, Estados Unidos impulsó la expansión de la democracia y los derechos humanos como parte de su política exterior. A medida que el mundo observaba este modelo, países de Europa del Este, América Latina y Asia implementaron variaciones de la República Constitucional inspiradas en el sistema estadounidense. Hoy en día, Estados Unidos continúa siendo un referente de la democracia representativa y los principios republicanos, aunque enfrenta desafíos modernos que invitan a reflexionar sobre la solidez y flexibilidad de este sistema.
Esta compleja pero fascinante historia de la democracia y la república en Estados Unidos revela cómo la nación se ha mantenido firme en su compromiso con los derechos individuales, aun cuando ha expandido la participación popular. La Constitución y sus principios no solo han resistido el paso del tiempo, sino que se han adaptado, demostrando que el equilibrio entre democracia y república sigue vigente. Si disfrutaste este análisis, te invitamos a suscribirte al canal, dejarnos un comentario con tu opinión sobre este tema y darle me gusta al vídeo. ¿Crees que el sistema estadounidense debería ser más democrático, o está bien como república? Queremos saber tu opinión. Hasta el próximo episodio de nuestra serie histórica.